¿Alguna vez has mirado a tu hijo y te has preguntado si tendrá la fortaleza emocional para enfrentar la vida? ¿Si será capaz de levantarse después de un fracaso, de seguir intentando cuando algo no le sale, de no rendirse en medio de los retos? Porque la verdad es que el éxito en la vida no pertenece a los más talentosos, pertenece a los que persisten, a los que caen y se levantan, a los que aprenden de sus errores y siguen avanzando. Y criar a un niño que nunca se rinde no es cuestión de suerte. Es una construcción diaria, emocional, profunda y sobre todo consciente. Y aquí está lo que muchos padres no saben. La resistencia emocional, la capacidad de perseverar, no es un rasgo fijo. No es algo con lo que un niño nace o no nace. Es un músculo, y como cualquier músculo, se fortalece o se debilita dependiendo del entorno, dependiendo de lo que oye, de lo que experimenta, de lo que vive. La persistencia no es genética, es aprendida, y tú eres el entrenador principal de ese músculo. Pero antes de entrar en técnicas, quiero que imagines algo. Imagina a tu hijo enfrentando un problema dentro de unos años, un examen difícil, un conflicto con amigos, un proyecto que parece imposible, un sueño que le exige paciencia. ¿Qué quieres que haga? ¿Quieres que se rinda? ¿Quieres que crea que no puede, que no sirve, que no es capaz? ¿O quieres que tenga esa voz interna que le diga, tranquilo, sigue, inténtalo una vez más, tú puedes con esto? Esa voz interna no aparece sola, se construye ahora, en cada pequeño desafío del presente, en cómo reacciona cuando se equivoca, en cómo tú lo acompañas cuando algo le cuesta, en cómo interpreta sus propios fallos. Un niño que nunca se rinde es un niño al que le enseñaron que equivocarse no es vergonzoso, que fallar no es fracasar y que esforzarse es parte natural del crecimiento. Y aquí va algo que tal vez duela un poco escuchar. Muchos niños que se rinden fácilmente no lo hacen porque son débiles, lo hacen porque aprendieron, sin querer, que equivocarse es peligroso, que fallar es humillante, que si algo les cuesta, significa que no sirven. Aprendieron miedo, y nadie persiste desde el miedo. Uno persiste desde la seguridad interna. Por eso, lo primero que quiero que entiendas es que la perseverancia nace en un ambiente emocional seguro. Un niño solo insiste cuando siente que no será juzgado, cuando siente que puede fallar sin perder amor, sin perder conexión, sin perder valor, cuando sabe que su esfuerzo importa más que el resultado, cuando entiende que cada intento lo hace más fuerte, no más débil. Déjame contarte algo. En consulta, veo niños que lloran cuando no entienden algo en los primeros 10 segundos. Niños que rompen una hoja entera porque se equivocaron en una palabra. Niños que dicen, soy tonto, no sirvo, no puedo. Y cuando hablo con ellos, descubro lo mismo una y otra vez. Crecieron en ambientes donde el error era castigado o ridiculizado, donde se celebraban los resultados, no los procesos, donde cada fallo se convertía en una herida. Y una mente herida evita el esfuerzo. Criar a un niño que no se rinde comienza por sanar esa herida, por enseñarle que el esfuerzo es más importante que la perfección, que cada error es un paso hacia adelante, no una confirmación de incapacidad, que tiene permiso para fallar, que fallar no significa que él esté mal, sino que está aprendiendo. Y aquí es donde aparece algo esencial, la mentalidad. Un niño que nunca se rinde es un niño que tiene una mentalidad de crecimiento, una mentalidad que le dice que sus habilidades no están definidas, sino que se desarrollan, que puede mejorar, que puede aprender, que lo que hoy no sabe, mañana sí. Y esa mentalidad se crea con palabras, con actitudes, con hábitos muy concretos dentro de casa. Pero antes de enseñarte esos hábitos, quiero hablarte del enemigo número uno de la perseverancia infantil, la sobreprotección.
Cuando un padre hace por el niño lo que el niño puede hacer por sí mismo, está debilitando su fuerza interna. Está enviando el mensaje de que no es capaz, que necesita ayuda constante, que no puede resolver. Y cuando un niño recibe ese mensaje repetidamente, lo cree. La sobreprotección produce fragilidad emocional. La sobreprotección crea adultos que sienten que la vida es demasiado difícil para ellos. Si quieres criar a un niño que nunca se rinde, deja que enfrente desafíos pequeños. Deja que intente, que se frustre un poco, que piense, que busque soluciones. Acompáñalo, pero no lo rescates inmediatamente, porque cuando un niño supera algo por sí mismo, aunque sea pequeño, construye una pieza de identidad. Yo puedo. Y esa identidad se acumula, se convierte en fuerza. Quiero que entiendas algo muy profundo. El cerebro del niño se moldea con experiencias. Cuando un niño enfrenta un desafío, su cerebro activa regiones relacionadas con la atención, la memoria y la resolución de problemas. Cuando lo supera, el cerebro libera dopamina, la hormona de la motivación, y esa dopamina le dice, esto se siente bien, inténtalo otra vez. Cada vez que tu hijo se esfuerza y logra un pequeño avance, aunque no sea perfecto, está entrenando su cerebro para la perseverancia. Pero también ocurre lo contrario. Cuando se rinde y es rescatado, el cerebro aprende que evitar el esfuerzo es más seguro, que detenerse es más cómodo. Y ese patrón también se refuerza con el tiempo. La clave está en el equilibrio. Acompañar sin reemplazar. Guiar sin controlar. Aplaudir el intento, no solo el logro. Enseñarle que el camino importa más que la meta. Ahora quiero describirte una escena cotidiana que muchas familias viven sin darse cuenta de lo que están enseñando. Un niño intenta abotonarse la camisa y se frustra. Dice, no puedo. El padre o la madre, con amor, interviene rápidamente. Ay, ven, yo lo hago. Parece un gesto inocente, incluso cariñoso, pero el mensaje que recibe el niño es otro. Tú no puedes. Tu frustración es peligrosa. Alguien debe salvarte. Y la próxima vez se rendirá más rápido. Ahora imagina otra escena. El niño intenta, se frustra, dice, no puedo. Y el adulto responde, inténtalo un poquito más, estoy aquí contigo. Le da tiempo, le da presencia, le da calma. Y el niño, quizás después de un minuto más, lo logra. Ese minuto vale más que 100 discursos motivacionales. Ese minuto construye identidad. Criar a un niño que nunca se rinde es, en parte, eso. Permitirle vivir pequeños triunfos construidos con esfuerzo real. Quiero que ahora imaginemos algo juntos. Imagina que tu hijo está resolviendo un rompecabezas, practicando un deporte, tratando de leer una palabra compleja o intentando algo nuevo. Y llega ese momento inevitable. Se estanca, se frustra, suspira, te mira buscando una salida. Ese instante es oro. Ese instante es el laboratorio donde se forma la perseverancia, porque ahí, en ese preciso punto donde las cosas no salen, es donde nace la fuerza interna, o donde se rompe. El error de muchos adultos es intervenir demasiado pronto o demasiado tarde. Intervenir demasiado pronto enseña dependencia. Intervenir demasiado tarde enseña desesperación. Pero intervenir con presencia, sin rescatar, enseñando a respirar, observando, guiando suavemente, eso construye resiliencia. Y aquí quiero que recuerdes una frase que puede convertirse en un pilar dentro de tu hogar. La dificultad no significa incapacidad, significa crecimiento. Si tu hijo asocia dificultad con me rindo, vivirá limitado. Si lo asocia con me estoy volviendo más fuerte, nunca se detendrá. Ahora quiero explicarte cómo el lenguaje moldea la mente. La forma en la que hablas durante los momentos de frustración puede fortalecer o debilitar la capacidad de tu hijo para perseverar. Cuando dices frases como no pasa nada,
déjalo, yo lo hago, no eres bueno en esto, siempre te rindes, o ya te dije cómo se hace. El niño interioriza que el problema no es el desafío, sino él mismo, y eso destruye la motivación. Pero cuando dices frases como lo estás intentando muy bien, cada vez lo haces mejor, respira y prueba una vez más. Estoy contigo, pero tú eres quien lo hace. Algo maravilloso ocurre. El cerebro del niño se calma, la amígdala disminuye su actividad, la corteza prefrontal se activa. El niño no se siente solo, no se siente inútil, se siente acompañado, y desde ese lugar vuelve a intentar. Y atención, la perseverancia se entrena fuera de los grandes retos. Se entrena en lo pequeño, en amarrarse los zapatos, en ordenar su cuarto, en repetir una palabra difícil, en recoger algo que se le cayó, en guardar silencio cuando quiere protestar, en esperar su turno, en seguir una instrucción. Cada pequeña repetición construye estructura interna. Quiero que pienses en algo. ¿Cuántas veces ayudas a tu hijo a evitar la incomodidad? ¿Cuántas veces lo rescatas para que no se frustre? ¿Cuántas veces resuelves por él algo que le corresponde a él? Tal vez lo haces por amor, pero ese amor, sin darte cuenta, puede convertirse en un obstáculo. Déjame contarte una pequeña anécdota clínica que ilustra esto. Hace un tiempo, atendí a un niño de 8 años que se rendía ante el mínimo desafío. Si no entendía algo en 5 segundos, lloraba. Si un bloque no encajaba, se frustraba de inmediato. Si perdía en un juego, quería abandonar. La madre, agotada, me decía, «Es que él es así, se rinde por todo». Pero cuando exploramos más a fondo, descubrimos que durante años, cada vez que el niño mostraba el menor signo de frustración, la madre intervenía automáticamente. Ella hacía la tarea, ella resolvía el rompecabezas, ella acomodaba las piezas, ella explicaba 100 veces, ella evitaba cualquier malestar. Y entonces entendió algo doloroso. Su rescate constante había debilitado a su hijo. Lo había dejado sin musculatura emocional. No lo había hecho por maldad, lo había hecho por miedo. Miedo a verlo sufrir. Pero el sufrimiento leve, manejable, guiado, es necesario para crecer. Igual que el músculo necesita resistencia para fortalecerse, el niño necesita desafíos para construir perseverancia. Cuando la madre cambió su enfoque, presencia sin rescate, el niño empezó a cambiar. No fue de un día para otro, pero poco a poco sus intentos aumentaron. Su tolerancia a la frustración creció. Su identidad cambió. Empezó a decir frases como «voy a intentarlo otra vez» y «todavía no me sale, pero ya casi». Esa transformación fue posible porque entendió que rendirse no era una característica fija, sino una consecuencia de cómo había sido guiado. Quiero que pienses también en los mensajes no verbales que das en casa. Muchos padres dicen, no te rindas, pero viven rindiéndose. Se quejan por todo. Abandonan rápido. Evitan dificultades. Si quieres criar a un niño que nunca se rinde, tú también debes modelar esa conducta. Cuando tu hijo te vea intentando algo difícil, verbalízalo. Esto está complicado, pero voy a seguir. Me equivoqué, pero lo intentaré otra vez. Respiré y continué. El ejemplo vale más que 1000 discursos. Ahora llegamos a un tema crucial. La diferencia entre presión y desafío. La presión destruye. El desafío construye. La presión le dice al niño, debes hacerlo perfecto o no sirves. El desafío le dice, esto es difícil, pero puedes crecer. La presión aumenta el miedo al error. El desafío aumenta la confianza. La presión hace que el niño se rinda rápido para evitar la vergüenza. El desafío hace que el niño insista porque sabe que el proceso es lo importante. Criar a un niño que no se rinde significa abrazar la filosofía del todavía no. Cuando tu hijo diga no puedo,
Enséñale a decir, todavía no puedo. Ese todavía abre una puerta. Le dice a su cerebro, esto no es definitivo, esto es temporal. Y esa simple palabra tiene un impacto directo en la forma en que la mente procesa la dificultad. Ahora quiero que hablemos de la emoción detrás del esfuerzo. Muchos niños se rinden no porque no puedan, sino porque sienten miedo. Miedo a ser juzgados, miedo a defraudar, miedo a equivocarse, miedo a que su error sea más grande que ellos. Cuando un niño siente ese tipo de miedo, su sistema nervioso se bloquea, la amígdala se activa, la corteza prefrontal se apaga, y no puede pensar con claridad, no puede intentar de nuevo, se paraliza. Por eso, una de las claves más profundas para criar niños que no se rinden es enseñarles a llevar una relación sana con la emoción de la frustración, a no verla como una enemiga, sino como un indicador de crecimiento, a reconocerla, respirarla y continuar. Esto requiere práctica, requiere paciencia, requiere repetición, pero funciona. En esta segunda parte ya hemos visto cómo el lenguaje, la actitud, la presencia y los pequeños desafíos moldean la perseverancia. Pero todavía falta lo más poderoso, cómo transformar la frustración en combustible emocional. Cómo entrenar la mente infantil para que, en lugar de huir del esfuerzo, lo busque. Quiero que ahora vayamos más profundo hacia el corazón emocional de la perseverancia, la capacidad de transformar la frustración en energía. Porque los niños que nunca se rinden no son los que sienten menos frustración, son los que aprenden a usarla a su favor. Son los que entienden que esa emoción intensa, ese calor en el pecho, ese impulso de detenerse, no es una señal de incapacidad, sino un recordatorio de que están creciendo. La frustración es una herramienta, no un enemigo, pero nadie nace sabiendo usarla. Se aprende. Y el aprendizaje empieza en casa, en esos momentos cotidianos donde tu hijo dice, esto es muy difícil, no quiero, me cansé, no puedo más. Ese instante es el punto exacto donde se construye o se derrumba la perseverancia. La forma en la que acompañas ese momento determina cómo funcionará su mente durante años. Cuando un niño siente frustración, su sistema nervioso se activa. La amígdala detecta amenaza, aunque la amenaza sea solo un rompecabezas o un ejercicio escolar. Su respiración cambia, sus músculos se tensan, su mente se nubla. En ese estado, si no recibe guía, se rinde. Pero si recibe calma, presencia y estructura, su cerebro se regula. Y desde esa regulación puede seguir. Por eso, antes de exigirle que continúe, calma su sistema emocional. A veces basta con sentarte a su lado, a veces con poner una mano suave en su espalda, a veces con decir, respira conmigo. Una respiración profunda baja la actividad de la amígdala. 2 respiraciones la disminuyen aún más. 3 respiraciones activan la corteza prefrontal. Entonces, el niño vuelve a pensar con claridad. La perseverancia no empieza en las manos ni en la mente, empieza en el sistema nervioso. Y después de regularlo, viene algo crucial: ayudarle a reinterpretar la dificultad. Los niños que se rinden piensan que la dificultad es una señal de que no sirven. Los niños que no se rinden piensan que la dificultad es una señal de que están aprendiendo. Y esa interpretación depende, en gran parte, de cómo tú hables de los desafíos. Si dices, esto está fácil, deberías hacerlo rápido, estás aumentando su presión. Si dices, mira, esto es difícil y por eso crecerás, estás construyendo resiliencia. Si dices, no te frustres, estás invalidando su emoción. Si dices, puedes frustrarte, pero puedes continuar, estás modelando regulación emocional. Quiero que memorices esta frase. Puedes sentirte frustrado y aún así avanzar. Esta frase cambia vidas, porque enseña a tu hijo que la emoción no controla la acción, que sentirse mal no significa detenerse,
que puede tener emociones difíciles sin dejar de intentarlo. Esto no solo construye perseverancia, construye madurez emocional. Ahora hablemos de algo que pocos padres comprenden: la importancia del esfuerzo visible. Muchos niños creen que el esfuerzo es algo vergonzoso. Creen que si se esfuerzan, significa que no son buenos. ¿De dónde viene esa idea? De la cultura del talento, de los elogios basados en habilidades innatas. Cuando un niño escucha repetidamente qué inteligente eres, se te da natural, eres el mejor, aprende que su valor está en no esforzarse. Entonces, cuando algo le exige esfuerzo, siente que está fallando y se rinde. Pero cuando escuchan qué buen esfuerzo hiciste, me encanta cómo lo intentas, estás mejorando, aprenden que el esfuerzo es algo positivo, que el desafío es parte del camino, que esforzarse no es señal de debilidad, sino de fortaleza. Quiero contarte otra pequeña historia que ilustra esto. Un adolescente me contó que dejó de intentar en matemáticas porque le habían dicho toda su vida que era muy inteligente. Cuando llegó a un nivel donde ya no entendía todo al primer intento, concluyó que había perdido su inteligencia. Se sintió roto, se sintió expuesto y se rindió. No porque no pudiera aprender, sino porque no sabía manejar la experiencia del esfuerzo. Nadie le enseñó que esforzarse está bien. Los niños que nunca se rinden saben que esforzarse es normal, saben que equivocarse es normal, saben que avanzar lento es válido, saben que lo importante no es ser perfecto, sino persistir. Ahora quiero darte una herramienta concreta para fortalecer esta mentalidad: la reflexión posterior al desafío. Cuando tu hijo termine algo difícil, pregúntale: ¿qué aprendiste de esto? ¿En qué mejoraste? ¿Qué harías diferente la próxima vez? ¿Qué parte fue más difícil y cómo la superaste? Estas preguntas ayudan a que el cerebro registre el proceso como significativo, y cuando el proceso es significativo, el niño quiere repetirlo. Otra herramienta es la visualización del progreso. Los niños no siempre ven cuánto han avanzado. Tú sí lo ves. Ellos no. Por eso, muéstraselo. ¿Recuerdas que antes te costaba muchísimo esto? Mira cómo ahora lo haces mejor. Esta comparación sana crea motivación interna. También es útil dar descansos inteligentes. No descansos que fomenten la evasión, sino descansos que regulen. 1 minuto para respirar. 1 minuto para sacudir las manos. 1 minuto para tomar agua. 1 minuto para cerrar ojos. Estos pequeños descansos ayudan a reiniciar el sistema nervioso sin abandonar el desafío. Y quiero que escuches algo clave. No todo desafío debe ser resuelto de inmediato. A veces, retirarse un momento y volver más tarde es parte de la perseverancia. Perseverar no siempre significa insistir sin parar. A veces significa saber pausar, respirar, reorganizar la mente y regresar con más claridad. Enséñale eso. Enséñale que un descanso no es rendirse, es prepararse para continuar. Ahora vayamos al tema que muchos padres temen: el fracaso. El fracaso real. Cuando tu hijo se esfuerza y aún así pierde el juego, no gana el concurso, no aprueba el examen o no logra lo que quería. Ese es el momento más importante de todos. El fracaso puede romper a un niño o puede construirlo. Depende de cómo lo acompañes. No le digas: no importa, no es verdad. Para él sí importa. Valida su emoción. Sé que duele, sé que querías lograrlo. La validación permite que la emoción fluya y después de validar, guía. Y aún así, estoy orgulloso de tu esfuerzo. Y aún así, esto te hará más fuerte. Y aún así, esto no te define. Ahí es donde se forma un niño que no se rinde. No cuando gana, sino cuando pierde. No cuando todo sale bien, sino cuando nada sale como esperaba. En esta parte hemos visto cómo transformar frustración, esfuerzo, lenguaje y fracaso en gasolina emocional.
Pero aún falta el cierre más importante. ¿Cómo crear un hogar que respire perseverancia? ¿Cómo construir un ambiente que, día tras día, moldee a un niño que no se rinde? Ahora quiero llevarte a la idea más poderosa de todas. Un niño que nunca se rinde no se forma solo en sus momentos difíciles, se forma en el ambiente donde vive. La perseverancia no es solo lo que hace un niño cuando enfrenta un reto, es lo que respira todos los días. Es la cultura emocional de la familia. Es la manera en que se abordan los problemas en casa, la forma en que se habla, la forma en que se piensa, la forma en que se acompaña. Tu hogar es, sin darte cuenta, la escuela emocional más influyente en la vida de tu hijo. Por eso, quiero que imagines tu casa como un ecosistema de perseverancia, un espacio donde los errores no se castigan, sino que se analizan, donde los desafíos no se evitan, sino que se enfrentan, donde los esfuerzos no pasan desapercibidos, sino que se celebran, donde rendirse no es un final, sino un punto de pausa, donde cada miembro de la familia muestra con sus acciones que las cosas difíciles tienen valor. La perseverancia se contagia. Si tú perseveras, tu hijo aprende. Si tú afrontas un mal día, él aprende. Si tú dices, mañana lo intentaré otra vez, él aprende. Los niños observan más de lo que escuchan, y su cerebro copia, no por obligación, sino por naturaleza. Lo que ven en el adulto que aman se convierte en el modelo silencioso de sus propias respuestas ante la vida. Y aquí es donde entra otro elemento fundamental, la manera en que tú respondes a tus propios errores. Muchos padres pretenden enseñar perseverancia a sus hijos, pero cuando algo les sale mal, se frustran, se quejan, abandonan o se culpan en voz alta. El niño escucha frases como soy un desastre, ya no puedo, esto no es para mí. Y aunque no estén dirigidas a él, su cerebro absorbe esos modelos como plantillas emocionales. Aprende que los adultos también se rinden, y si ellos lo hacen, ¿por qué él no habría de hacerlo? Quiero invitarte a modificar esto de una manera sencilla. Empieza a narrar tu propio proceso, no para dramatizarlo, para mostrarle a tu hijo que el esfuerzo es universal. Dile cosas como, me equivoqué, pero voy a corregirlo. Esto me frustró, aunque sé que puedo mejorar. Voy a descansar y luego continúo. No me salió hoy, pero no me rindo. Son frases simples, pero tienen un impacto inmenso. Enseñan que la perseverancia no es una expectativa impuesta al niño, sino una forma de vivir. Ahora hablemos de la comunicación en casa. La comunicación es el aire emocional del hogar. Si ese aire está lleno de presión, el niño se quiebra. Si ese aire está lleno de permisividad absoluta, el niño se desconecta. Si ese aire está lleno de crítica, el niño teme. Pero si ese aire está lleno de equilibrio, de guía, de apoyo y de claridad, el niño crece fuerte. Aprender a comunicarse desde el acompañamiento firme es una herramienta esencial para crear hijos que no se rinden. La comunicación firme no grita, no humilla, no exige perfección, pero tampoco abandona. No permite que el niño escape de todo, no lo resuelve todo por él, no lo salva de cada frustración. La comunicación firme dice, estoy contigo y confío en que tú puedes con esto. Ese es el mensaje más poderoso que un niño puede recibir, un mensaje que transforma el miedo en fuerza. Y para que ese mensaje sea real, hay que acompañarlo con límites saludables. Muchos padres confunden amor con eliminar obstáculos, pero el amor verdadero no elimina obstáculos, enseña a enfrentarlos. Un límite saludable no oprime, contiene, no aplasta, protege, no crea dependencia, crea seguridad emocional. Los niños que crecen sin límites se rinden porque el mundo les resulta demasiado grande. Los que crecen con límites saludables desarrollan tolerancia al esfuerzo. Entienden que no todo es inmediato, que no todo es fácil,
que el desafío es parte natural de la vida. Ahora quiero tocar otro punto crítico: la paciencia. Criar a un niño que nunca se rinde requiere paciencia, mucha, porque él no se convertirá en un pequeño guerrero emocional en una semana, ni en un mes. Es un proceso que se construye día a día. Algunos días verás avances increíbles, otros días sentirás que retrocedió, y eso es parte del desarrollo. La perseverancia no es una línea recta, es una curva, llena de subidas y bajadas. Lo importante es mantener el rumbo. Un ejercicio precioso que puedes integrar en tu hogar es el diálogo del día difícil. Una conversación breve antes de dormir, donde el niño puede decir qué le costó hoy, no para dramatizar, sino para normalizar el esfuerzo. Te sorprenderá cómo, cuando un niño siente que puede hablar de sus dificultades sin ser juzgado, su mente se fortalece. Puedes preguntarle: ¿qué fue difícil hoy? ¿Qué aprendiste de eso? ¿Qué harás mañana? Este tipo de diálogo convierte el fracaso en información. Y cuando el fracaso se convierte en información, deja de ser una amenaza. Quiero que ahora imagines a tu hijo dentro de unos años, ya mayor, enfrentando un examen complicado, una entrevista, un proyecto, un sueño que requiere tiempo. Imagínalo intentando, fallando, respirando, reorganizándose, volviendo a intentar. Imagínalo manteniéndose firme incluso cuando otros se rinden. Imagínalo diciendo, quizás en voz baja: puedo con esto, lo intentaré otra vez. Esa voz interna será el eco de tus palabras, de tus actitudes, de tus límites, de tu presencia, de tu ejemplo. Criar a un niño que nunca se rinde es prepararlo para un mundo real, no para un mundo ideal. Es formarlo para resistir la presión, para navegar la incertidumbre, para adaptarse a los cambios, para transformarse a sí mismo cuando sea necesario. Y esto no se logra con presión ni con premios. Se logra con conexión, con guía, con estructura, con acompañamiento emocional. Y hay algo más, quizá lo más importante de todo: un niño que nunca se rinde no es un niño que nunca se cae. Es un niño que ya no teme caerse, porque sabe que se puede levantar, sabe que no está solo, sabe que su valor no depende de sus logros, sabe que su esfuerzo tiene significado, sabe que sus errores no lo definen, sabe que puede intentarlo tantas veces como necesite. Ese es el verdadero regalo que puedes darle. No la fortaleza para evitar dificultades, sino la seguridad interna para enfrentarlas. Y quiero que te quedes con esta frase final: un niño que no se rinde no nace, se forma, y tú, cada día, con tus palabras, tus gestos, tu ejemplo y tu presencia, estás formando a alguien capaz de sostenerse en la vida con valentía.